Seguimos aquí en Poder Pensar y seguimos hablando en este caso de temas de salud y ahora de una asociación que se ha creado desde hace un tiempo para atender aquellos casos que son excepcionales, se llaman de enfermedades raras, así se le conoce por lo menos públicamente, y estamos dándole la bienvenida a María Inés Fonseca, que es de la asociación. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y también estamos con el doctor Alfredo Toledo, que forma parte también de la asociación. Gracias por estar acá. Gracias, por favor. ¿Cómo nace la idea de la asociación? Contanos un poco cómo han trabajado, cómo se han ido juntando. La idea nace de la necesidad de agrupar a los pacientes con enfermedades raras, que son, todos juntos son muchos, pero en realidad son muy pocos en forma aislada. Se empezó a trabajar, no empecé a trabajar yo en esta idea de la asociación, empezó a trabajar en ella Ninel Firpo, que es nuestra actual vicepresidenta, porque cambió la directiva, pero la señora Firpo sigue estando, por supuesto, entre nosotros, así que yo entro a trabajar alrededor del 2011 en la asociación, pero en la idea inicial yo no estaba, pero surge, así como te digo, de la necesidad de agrupar a las personas que estaban muy aisladas por diferentes lados por tener una patología, o sea, una enfermedad poco rara o poco frecuente, por decirlo de otra manera, que lo poco frecuente es por eso que se llama enfermedad rara, por su baja prevalencia. Doctor, ¿qué es una enfermedad rara o qué ejemplos hay para que la gente pueda ir entendiendo más? Sí, enfermedad rara es un término que viene del inglés, ellos le llaman rare disease. En Uruguay y en Latinoamérica estamos utilizando el poco frecuente. Para que se entienda claro, son las enfermedades cuyo número absoluto o porcentualmente representan un bajo número de la población total. Igual hablamos de un número bastante alto si las sumamos a todas. Exactamente, como decía María Inés, son enfermedades raras individualmente. Digo, tomemos como ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, el síndrome de Prader-Willi. Pocos pacientes, porque nuestro país es chico, pero en la dimensión serían pocos pacientes, pero todos reunidos son un número importante, que las estadísticas actuales las llevan entre un 6 y en algunos pacientes un 8%. En algún momento la Organización Mundial manejó 200.000 personas para Uruguay, ¿verdad? Porque se traspolaba esa información de 6 y 8%. El Ministerio de Salud Pública ha estipulado ya a partir del año 2009 la obligatoriedad de un registro. Todavía no hay números exactos, todavía no hay una implementación total de ese registro. Cuando tengamos eso vamos a poder realmente decir, bueno, cuántos son, dónde están, se podrán estudiar epidemiológicamente la ubicación y demográficamente dónde se encuentran también, ¿no? El hablar de enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, entre comillas, también dice otra cosa que tal vez no está allí puesto sobre la mesa, que es el sistema de salud no está enfocado justamente, el fuerte de sus baterías no están enfocadas a ese tipo de enfermedades, y muchas veces los propios tratamientos, la tecnología disponible, los equipos de salud no son los adecuados, ¿verdad?, para enfrentar esos problemas. En esos se han encontrado en la asociación con muchos casos seguramente. Sí, en eso se está trabajando. Sí, ¿Qué tipo de cosas pasan? Contame qué tipo de cosas pasan en la diaria con este tipo de enfermedades. ¿Y en la diaria en qué sentido dices tú? Por ejemplo, una de las cosas más dificultosas es llegar al diagnóstico. En la gran mayoría de los casos la mayor dificultad es llegar a un diagnóstico, porque muchas de ellas tienen sintomatologías diferentes, entonces llegar a cuál es la patología es un poquito complicado. Después, cuando se llega a ese diagnóstico, llegar al tratamiento adecuado y también al acceso a la medicación, que como bien dices tú, no es fácil. Se ha avanzado mucho, se sigue avanzando, se está trabajando y se ha avanzado notoriamente, me animaría a decir yo, voy a mencionarlo también, que estamos trabajando con que ahora el BPS es el Centro Nacional de Referencia de Enfermedades Raras, y eso nos ha abierto una puerta muy importante que facilita muchísimo este tema. Si bien sigue siendo difícil... ¿Qué quiere decir que aparezca el BPS ahora como actor? El BPS como Centro Nacional de Referencias es que toda persona que se estime que tiene por ejemplo, nos llaman a nosotros para un paciente, un pariente, un familiar que piense que tiene un tema congénito, alguna enfermedad rara,
sin diagnosticar o con un diagnóstico, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, un diagnóstico no genético todavía, un diagnóstico clínico. Bueno, nosotros lo podemos derivar allí al DMECI, al Banco de Previsión Social. Ellos toman ese paciente para poder hacerle la confirmación del diagnóstico y darle el tratamiento adecuado. Eso es una puerta muy grande que se ha abierto, que facilita el derivar al paciente al lugar correspondiente y después que sea abordado en forma integral por un equipo interdisciplinario. Y en caso que no fuera para allí, que no fuera algo congénito o no fuera considerado dentro de las enfermedades raras, por lo menos allí ahora tenemos la posibilidad de una derivación hacia donde corresponde. Si le hiciera la misma pregunta, doctor, como especialista en el tema salud, ¿con qué se encuentran en el sistema de salud? El sistema de salud se encuentra que en el siglo XXI la medicina ha cambiado totalmente. Las herramientas que tenemos hoy seguramente nos hacen decir que nuestro conocimiento de hoy es muy inferior al que vamos a tener el año próximo y mucho mayor del que teníamos hace un año atrás. ¿Esto qué quiere decir? Que los procesos de reforma de la salud como el que se ha embarcado Uruguay son continuos. Continuamente hay que ir adaptando los avances científicos, tecnológicos, las nuevas tecnologías que se pueden aplicar en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes, hay que darles ingreso lo antes posible. ¿Por qué decimos esto? Y bueno, porque paciente bien tratado es el paciente que se atiende con calidad y que mejora su calidad de vida. ¿Y qué distancia hay hoy entre la atención que puedan tener este tipo de enfermedades que no son frecuentes con respecto a otros países desarrollados, por ejemplo? Sí, justamente hace un rato estábamos hablando de ese tipo de comparaciones que son difíciles de hacer tanto para arriba cuando miramos a los que están mejor como para los que están peor. Yo creo que la comparación tiene que ser hoy entre nosotros. Uruguay tiene que brindar a una persona que tiene una patología, una persona enferma, la posibilidad de atenderse en forma oportuna. Como decía el profesor Musé, ¿cuál es el mejor tiempo para atender a una persona? En la forma oportuna. Tenemos que llegar con el diagnóstico, con el tratamiento oportunamente. Ese medicamento, ese tratamiento que se hace en ese momento va a ser el mejor. ¿Son muy complejos los estudios para determinar esas enfermedades? No son sencillos, son complejos, pero hoy los tenemos. Hoy no habría imposibilidad de hacerlo si no se hace en el país, se saca fuera del país, se hace una muestra y se obtiene el resultado rápidamente. Tiene su costo y tiene la decisión país, como decíamos anteriormente, de que tenemos que saber qué es lo que tiene para poderlo tratar adecuadamente. A veces no es solo un factor tiempo, son enfermedades a veces muy intrincadas, con mucha sintomatología, a veces muy parecidas, que van cambiando. Pero yo creo que el diagnóstico hoy, no es el problema. Si bien hay una barrera, creo que la podemos sobrellevar rápidamente. Ojo, con el tratamiento también. Si tomamos las decisiones correctas, el tratamiento también lo podemos sobrellevar y no debería constituir una barrera. Insisto, el paciente bien tratado es, si me pongo el signo de pesos en la cabeza, el paciente más barato. Yo lo trato bien y él va a sentirse bien por un lado y además vamos a estar haciendo economía para que estamos evitando un montón de inconvenientes que no deberían existir, que no deberían tenerse, porque estoy haciendo lo correcto, ¿no? De los casos que han llegado a la asociación, ¿cuántos han terminado o cuántos pasaron primero por litigios judiciales, muchas veces por el tema de los medicamentos, de quién paga el medicamento, de los costos que tienen algunos de esos medicamentos? ¿Cuántos? No te sabría decir, pero hay abundantes casos en los cuales hubo bastantes problemas para conseguir la medicación. ¿Es medicación muy cara? Es medicación muy cara, o a veces medicación que no está en el mercado, pero nada que sea tan caro como decía el doctor para que no se pueda solucionar. Nada más caro que, digo, la vida de un paciente, la calidad de vida, sea el plazo que sea que te parezca y que no se pueden poner plazos, nunca va a ser lo suficientemente caro, siempre va a valer más la vida. ¿Eso porque el Fondo Nacional de Recursos no cubre todos los medicamentos para todas las enfermedades? No, el Fondo Nacional de Recursos no cubre para todas las enfermedades, incluso dentro del proyecto de ley está también en el Vademecum del Fondo Nacional de Recursos, sea el mismo que para las mutualistas, en algunos lados se difiere en qué medicación hay que cubrir y qué medicación no hay que cubrir. Eso es uno de los problemas también que nos vemos enfrentados. ¿Por qué la medicación es tan cara y por qué se llega a esto de terminar en un juzgado ante un juez teniendo que argumentar que alguien me compre ese medicamento que necesito? A ver, la primera parte, ¿por qué es caro? Es fácil de entender. Estamos hablando de procesos
de investigación que llevan mucho tiempo. Primero tenemos que saber, y estamos identificando permanentemente enfermedades raras, enfermedades nuevas, subtipos dentro de las propias enfermedades. Entonces eso explica por qué cuando uno llega al final del camino, que es encontrar un medicamento que puede ser solamente sintomático o que puede ser realmente un medicamento que cure, naturalmente tiene un costo elevado. Pero repetimos, no nos gusta hablar desde el punto de vista del costo, sino de dar el medicamento, sino del costo de no dar el medicamento, que muchas veces lo olvidamos. Por eso yo creo que la visión que hay que tener es desde el paciente, ¿no? Miremos al paciente y allí analizamos. ¿Por qué? Es muy claro de entender, porque los procesos de investigación son muy prolongados y los temas que estamos tratando son muy difíciles. Pero los juicios son reales y los juicios siguen existiendo. Los juicios son reales y esa es la parte fea, porque quien termina teniendo la responsabilidad de ese peloteo que se hace con el paciente y con la familia es la propia familia, que agotó todos los procedimientos y no tiene más remedio que recurrir a un procedimiento jurídico para conseguir el tratamiento. Eso no es bueno, eso no es bueno para nadie, eso no es bueno para nadie. Tendríamos que hacer el máximo esfuerzo como sociedad para que eso no ocurriera. ¿Los juicios suelen ser contra las mutualistas, contra el sistema de salud, contra el Fondo Nacional de Recursos? ¿Cómo creo que por donde uno lo ubique termina en el Ministerio de Salud Pública siendo el destinatario final, porque aunque lo hagan contra el fondo, el recurso, termina siendo el Ministerio de Salud Pública, que es el que comanda el fondo y preside el Fondo Nacional de Recursos. Pero insisto, no está bien que hagamos ese tipo de juegos. Yo creo que tenemos que sentarnos en la mesa y entendernos de qué está pasando. Siempre ponemos algún par de ejemplos que son burdos, pero que logran hacer entender a la gente. Si yo decido no darle más tratamiento a ningún hipertenso, digo, no voy a dar más medicamentos hipertensos, ¿eso podrá ser barato o caro? Eso es carísimo. Si yo digo, no atiendo más a los diabéticos, no hay más insulina, Uruguay no compra ni da más insulina, eso es carísimo, no es barato. Bueno, entonces, ¿por qué en este tipo de enfermedades nosotros podemos decidir que sí se lo doy o no se lo doy? Cuando la mayoría, por no decir todos los pacientes que tienen enfermedades raras, ninguno de ellos tomó la decisión, ni hizo nada con su organismo para tener la enfermedad. Fue alguien, cada uno con su creencia dirá por qué le tocó a esta persona tener esa enfermedad. No hicieron nada. Sin embargo, yo tengo al lado a un paciente que malusó su cuerpo, que fumó, que tomó, que fue capaz de andar a 250 kilómetros por la ruta y chocar, y sin embargo a él lo atiendo y le doy toda la atención médica. A este no y a este sí. Este no supo utilizar lo que le dio la naturaleza, este no tiene nada que ver con la naturaleza, le tocó, es así, es parte de nosotros, somos nosotros los responsables de la sociedad y no se lo doy. Les agradezco a los dos que hayan venido. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros hacemos una pausa, después cambiamos de tema, nos vamos a ir a temas políticos, marcha de la campaña, vamos a recibir al candidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, estaremos cerrando con un representante del secretario ejecutivo del PIT-CNT. Ya regresamos.